Dos ideas para reciclar frascos de vidrio, fáciles, bonitos, conjuntados. Si no sabes qué hacer con tu frasco, esto te va a gustar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos al primer tutorial de esta nueva etapa en el canal. Hoy trabajamos con un par de frascos. Te doy dos ideas sencillas para sacarle partido. Lo primero, imprimación. Coloco cinta de carrocero o cinta de pintor en la boca del frasco para no pintar la parte donde enrosca la tapa. Y ahí vamos, una mano de esta primera capa y después también otra de pintura blanca para darle ese mejor acabado. Igual para la tapa, le paso primero una lija, así preparo la superficie para que agarre bien. Y la dejamos bien blanquita con este par de materiales. Comenzamos el trabajo haciendo decoupage en el cuerpo del frasco. Es una belleza este papel de arroz, tamaño 4 de los amigos de ITD Collection. Me encanta, precioso y delicado. Lo recorto con los dedos a la medida de mi frasco y con medium para decoupage lo visto con él. Vamos poco a poco poniendo el medium, nuestro pegante para decoupage, bien extendido, y colocando con delicadeza nuestro papel de arroz. Ya sabes que con este material se trabaja estupendamente, también en superficie curva. Incluso podemos levantarlo y volverlo a acomodar. Como no me llega para cubrir todo el diseño, añado un cachito más, que como ves se integra perfectamente al rasgarlo con los dedos. Y damos ahora una capa más generosa de nuestro pegante, incidiendo en la parte superior del frasco y protegiéndolo así por todo el contorno. Con el color organza pintura acrílica, pinto el resto del frasco. Y añado un pequeño detalle que será importante para este conjunto de frascos que estamos reciclando hoy. ¡Spoiler! Coloco esta cuerdecita, que le va muy bien al trabajo, de tonos afines, para decorar la parte superior. Así de sencillo. Para la tapa, que ya la teníamos preparada de antes, también poquitas cosas. Lo primero, darle colorcillo bonito con el color organza, el protagonista de hoy. Con esta plantilla de letras que nos sirve para 1000 ideas, de 16 por 16 centímetros, que también podéis encontrar en la web de ITD Collection, vamos a poner un detallito en nuestra tapa, con pasta de relieve, que me gusta una letrilla.
un tono de pintura que tengamos y que combine con el conjunto, el color tapioca, pinto con paciencia y pincel fino mis letrillas, ese Moments, que evoca calma y combina muy bien con este papel tan bonito. Una cuerdecilla envuelve esta leyenda de mi tapa, conjuntando así este delicado y sencillo trabajo. Y un detallito más que suma al frasco. Con pasta DAS, pasta de secado al aire y este molde de silicona de candado bonito, hago este corazoncito cookie. Lo pinto con el color tapioca, como las letrillas, y lo pego en el frasco, en ese cierre de la cuerda. Le queda muy bonito. Con barniz mate voy a proteger este trabajo. Y vamos ya a por la segunda y conjuntada y de reciclaje. Para este frasco más pequeño, los mismos elementos. Vamos a comenzar primero con la tapa. Una lijadita, imprimación y pintura blanca. Comenzamos este segundo trabajo como hicimos con el primero, haciendo decoupage. Esta vez en la tapa. Tomaremos el mismo papel, este papel de arroz tan bonito de nuestros amigos de TD Collection, para cubrir con él nuestra pequeña tapa. Ya sabes seguro el proceso. Primero una capa finita extendida de tu medium para decoupage, del pegante que tú uses o de la cola blanca rebajada con agua. A continuación coloca el papel de arroz y recorta o rasga lo que sobra, con una lima de uñas o con tu lija. Y con la capa del mismo pegante que damos por encima, nos aseguramos que el papel quede bien pegadito y protegido. Con el color organza, el que fue protagonista de la primera idea y que le va tan bien a este papel, doy color al resto de la pequeña tapa. Y vamos con el cuerpo del frasco. Lo vamos a vestir sencillito también. Para ello tomo la cuerdecita que usamos antes en detalles del frasco 1
Y con cola blanca voy poquito a poco vistiendo este pequeño recipiente con ella. Mira qué bonito queda. Hoy estamos con un reciclaje doble de frascos, dejándolos sencillos y conjuntados. Dos ideas que espero te gusten y te inspiren para hacer trabajos con los que tú tengas en casa. Aprovecho para daros las gracias por la bonita acogida del vídeo anterior. Me alegra mucho que también os alegra haberme puesto cara. Os agradezco mucho el apoyo y los buenos deseos para las membresías del canal y el resto de mi emprendimiento. Aquí seguiremos maquinando cositas, así que no te pierdas nada. Suscríbete al canal. Así mucho me puedes ayudar a seguir, a crecer y a continuar con mucho más. Muchas gracias a mi gente apañada. Para este segundo reciclaje también unas letrillas. Las voy a hacer hoy con cartón, con este retalito de cartón blanco. Si tienes letras pequeñas de madera, perfecto, es más rápido. Recorto en mi retal de cartón una H, una O, que siempre cuesta más ir por el centro, la letra M y la E. Vamos a hacer un home, muy handmade. En la descripción del vídeo te dejo los enlaces a este papel de arroz tan bonito y tan bien aprovechado hoy, al par de plantillas y a la web de los buenos amigos de ITD Collection. El siguiente paso es pintar el cartoncito con pintura blanca. Si necesitamos 2 capas, dejamos muy bien secar entre una y otra para que no se abombe. Volvemos al papel de arroz. Mira para cuánto da de sí una sola pieza. Lo aprovechamos súper bien para 2 manualidades. Vamos a hacer un pequeño decoupage en nuestro conjunto de letras. El paso a paso es el mismo en letrillas de madera o estas de cartón. Trabajamos con mimo, con paciencia, pasando una capa muy finita del pegante por nuestras letrillas, recortando esta vez con tijera lo que nos sobre, que la superficie es muy chica y podemos romper el papelillo si lo rasgamos. Y seguimos con delicadeza con esa capa un poco más generosa ahora del mismo medium, protegiendo así nuestro trabajo. Repetimos con cuerda, con el papel y ahora también usando otra plantilla de ITD Collection de un modo diferente, que las plantillas dan para mucho. Vamos a trabajarla con pasta DAS, de nuevo pasta de secado al aire, como en la idea 1. Ahora la alisaremos con rodillo. Colocaremos la plantilla, daremos unas pasadas y marcaremos el motivo. Con un cúter o bisturí vamos recortando con paciencia lo que sobra de esta placa que nos viene estupendamente para nuestras letrillas caseras. Le doy color con el tono organza, ya avancé que era protagonista de hoy, me encanta. Y con cola blanca la pego centradita. Y le añado este home tan bonito, vestido de decoupage. Un letrerito sencillito y artesanal. ¿Qué te parece cómo queda?
No te olvides de barnizar siempre tus trabajos. Yo lo haré también en este segundo frasco con barniz mate. Dos ideas con frascos, con cuerda, con decoupage, con plantillas y pastas de secado y de relieve. ¿Cuánto hemos hecho hoy con tan poquitos materiales? Reciclando también cartón para decorar este par de tarritos de vidrio pequeñitos, para guardar esos materiales más chicos, para vender o para hacer un regalito. Si te ha gustado el tutorial, dedito arriba, ayúdame a compartirlo y suscríbete al canal. Muchas gracias, gente apañada, por acompañarme un día más. Hasta el próximo vídeo. Chao.